Gracias por acompañarnos y sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Psiquiatría Today, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamed Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Todos los programas, ya saben, de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales, concretamente en el enlace profesionales.adamedtv.com. Un día más vamos a profundizar en un tema de interés, en un tema de actualidad para los profesionales de la psiquiatría y como siempre nos va a ayudar en ello, como no puede ser de otra manera, nuestro colaborador y coordinador habitual, el profesor Miguel Álvarez de Mon González, médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros un podcast más. Ricardo, es un placer. O sea, que muchísimas gracias a ti por acompañarnos una vez más y sobre todo muchas gracias a nuestra invitada de hoy. Sí, señor. Que como siempre me hace mucha ilusión que esté hoy con nosotros. Hay que decir que el profesor Álvarez de Mon escoge aquí un elenco fantástico, podcast a podcast. Hoy, por ejemplo, tenemos, si me lo permites, Miguel, a Andrea Barahona Santos, que es psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Pontificia de Comillas, además es experta en trauma, en apego, en terapia MDR, trabaja desde una orientación integradora, ofreciendo terapia online y presencial en Madrid a pacientes que tienen problemas de ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, tiene experiencias, como decíamos, de trauma, problemas de autoestima, duelos, es decir, el tema es amplísimo, trabaja también como investigadora en la Universidad de Alcalá, enfocándose en la investigación de temas vinculados a la salud mental y las redes sociales. Y ahí nos vamos a detener, ahí nos vamos a parar, porque ahí es donde vamos a trabajar el programa de hoy, porque Andrea Barahona nos va a hablar sobre el impacto que tiene a nivel psicológico el uso de las redes sociales y concretamente una muy usada que ahora nos hablará. Andrea, muy bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, bueno, por la presentación también, a Miguel por invitarme a este podcast y tener la oportunidad de hablar de algo tan importante y que creo que está tan presente en la actualidad como es el uso de las redes sociales. Entonces, bueno, estoy muy contenta de estar aquí y de tener esta conversación con Miguel, que sé que es un tema que también le apasiona mucho. Pues os voy a dejar para hablar porque de redes sociales, pero más concretamente de Instagram. Efectivamente, ¿Sí? Ricardo, sí. Efectivamente. Vamos a hablar de Instagram porque las redes sociales es un tema muy amplio, pero hoy nos vamos a centrar en las redes sociales visuales, vamos a comentar algunas pinceladas, pero sobre todo vamos a pivotar en torno a Instagram y muy en concreto en torno a un trabajo en el que ha participado Andrea Barahona, que en concreto es su trabajo fin de máster, que está a punto de publicarse en una revista muy buena, todavía no lo digo, pero que yo creo que será pronto aceptado. Y es un trabajo súper interesante en el que Andrea ha estudiado junto a otros colegas el impacto que el uso de Instagram tiene en el bienestar psicológico de los usuarios. Entonces, Andrea, cuéntanos un poco el porqué de este trabajo, por qué viste la necesidad, por qué viste la oportunidad y cómo lo habéis realizado, cómo lo habéis llevado a cabo. Bueno, primero que nada, como lo mencionaba antes, que al final el uso de redes sociales está a la orden del día y que yo creo que al final algo que hemos visto en los últimos años es un incremento en el uso de las redes sociales en personas de cualquier edad en general. Y bueno, creo que ese incremento en el uso de Instagram en concreto ha motivado la investigación sobre cómo esta red social en concreto influye en el bienestar psicológico de los usuarios. Entonces, la necesidad de estudiar el uso de esta plataforma y la salud mental nace de la observación de muchas investigaciones previas en donde se había investigado en concreto cómo el tiempo de uso de Instagram se relaciona con la salud mental. Entonces, muchas investigaciones realizadas en años anteriores encontraron como resultados muy significativos que a mayor tiempo de uso de Instagram se observaba en los usuarios un mayor nivel de perfeccionismo, una menor autoestima, una mayor insatisfacción corporal,
Y al final creo que muchas variables psicológicas importantes para el desarrollo de los seres humanos se han visto impactadas de alguna forma con el uso de Instagram en concreto. No, Entonces, totalmente de acuerdo. A mí me parece bueno, que hay estudios que lo evidencian. Tú ahora nos vas a contar más detalles del tuyo, pero claro, es que hace 25 años no usamos Instagram y es que ahora lo usamos a diario. Entonces, tienen un impacto, seguro que dependerá mucho el tiempo de uso. Yo creo que las redes sociales son como el alcohol o como muchas otras sustancias que no creo que sean malas en sí mismas, pero sí que son perjudiciales cuando se utilizan en exceso. Entonces, vosotros en vuestro trabajo, ¿en qué variables psicológicas os habéis centrado? Ok, totalmente de acuerdo. Al final creo que las redes sociales tienen esa parte positiva que nos permiten conectar, pero sí que es cierto que al haber observado que al final a mayor tiempo de uso se observaba un mayor perfeccionismo, una peor autoestima, nos despierta la curiosidad de querer evaluar otras variables psicológicas que son importantes para el desarrollo de la personalidad. Y en concreto en nuestro estudio nos enfocamos en la investigación de cómo el tiempo de uso de Instagram y el tipo de contenido que observan los usuarios se asociaba con 3 variables importantes, que son la autocrítica, la autocompasión y la insatisfacción corporal. Entonces, en nuestro estudio nos enfocamos en cómo influye el tiempo de uso y el tipo de contenido en estas 3 variables psicológicas. ¿Y nos podrías explicar, perdona, antes de seguir muy brevemente, qué es la autocrítica y la autocompasión, para que quede claro a nuestros oyentes a qué te refieres con este concepto? Sí. Al final la autocrítica es una variable que, aunque tiene muchas similitudes con lo que conocemos como perfeccionismo, sí que es cierto que hay muchas diferencias. Con el perfeccionismo hablamos de tratar de alcanzar, ¿no?, como una visión de perfección con relación a quiénes somos, establecer unos estándares muy altos, y a diferencia del perfeccionismo, en la autocrítica, tal y como lo dice la palabra, se fomenta como un diálogo cargado de mucha crítica y de mucho juicio negativo, en donde la persona se compara con otras personas que considera superiores en algún aspecto, sea inteligencia, capacidad, aspecto físico, llevándole a construir una visión de sí misma de inferioridad, una visión negativa de sí mismo con relación al otro. Entonces, la autocrítica, de hecho, puede tener como ese carácter muy autodestructivo, porque nos lleva muchas veces a castigarnos, emitir juicios, ser muy duros con nosotros mismos, que nos lleva a el concepto de autocompasión, que si bien es cierto, no es lo contrario a la autocrítica, la autocompasión implica tener una mirada bondadosa, de aceptación sobre nosotros mismos, tanto sobre nuestras capacidades, habilidades, nuestros éxitos y nuestras fortalezas, pero principalmente con relación a nuestros errores, nuestros fracasos, esas partes de nosotros mismos que no nos gustan. Entonces la autocompasión tiene como ese efecto protector. Qué bueno. Es cierto que al final la autocrítica nos lleva muchas veces a la autodestrucción. La autocompasión ofrece esa opción de protegernos ante situaciones que al final son totalmente humanas. Qué bien, o sea que mirasteis autocrítica, autocompasión y también mirasteis autoestima, has dicho, corporal. ¿no? Satisfacción con la imagen corporal, perdón. Insatisfacción con la imagen corporal, exactamente. Bueno, ¿y cómo lo llevasteis a cabo? Bueno, la verdad que el proceso fue muy interesante porque creo que al final tuvimos la posibilidad de tener muchísimos participantes en nuestro estudio, y de hecho utilizamos la propia red social que estudiamos como un método para poder hacer el estudio. Entonces, bueno, contamos con la colaboración de Rosa Molina, que bueno, creo que mucha gente la conoce. En ese momento... Además, Sí. perdona que te interrumpa, pero es que además Rosa Molina vino a este podcast hace tiempo ya, pero grabamos un capítulo sobre la depresión en las personas mayores. Qué O sea que sí interesante. que es conocida por nuestros oyentes. Sí, sí, yo sabía que cuando la mencionara no iba a tener que describirla tanto para saber quién era. En ese momento, cuando surge la motivación de hacer el estudio, Rosa Molina no solo era mi profesora de psicofarma en el máster, sino que también era mi tutora del TFM, y bueno, ella utilizando su plataforma Instagram
publicando a través de stories, compartiendo con otras personas, llegamos a reclutar a más de 1.051 participantes y utilizando esta plataforma creamos un espacio en donde los propios participantes pudiesen completar las pruebas que nosotros necesitábamos para evaluar estos conceptos. Que fueron escalas autoadministradas, ¿verdad? Eso es, exactamente. Eran escalas que los propios participantes podían completar de manera completamente independiente y en concreto utilizamos 4. Una referente al uso de Instagram, en donde medíamos el tiempo de uso, cuál era el tipo de contenido que más observaban, otras variables que también eran importantes a tener en cuenta. Que ese sería un cuestionario de elaboración propia. Exactamente, exactamente. Creamos un cuestionario en base a los objetivos que queríamos conseguir con nuestro estudio y con el que queríamos también recoger información relativa también pues, al sexo, la edad de los participantes, el nivel de educación, distintos datos sociodemográficos que nos permitieran también hacer comparaciones. Y aparte de este cuestionario, utilizamos un cuestionario exclusivamente para evaluar la autocompasión, un cuestionario para evaluar la insatisfacción corporal y otro cuestionario enfocado en evaluar la autocrítica. Entonces, ¿y cuáles fueron? Pues en concreto utilizamos el Self-Compassion Scale, que es utilizado para evaluar la autocompasión, el BSQ, que es utilizado para evaluar el cuestionario de forma corporal, y luego utilizamos el cuestionario de experiencias depresivas, que si bien mide también una parte de la depresión que se vincula con la dependencia, evalúa el constructo de autocrítica. Entonces nosotros en concreto nos enfocamos en utilizar esa parte del cuestionario para poder recoger la información de la autocrítica. ¿Y en cuánto tiempo conseguiste reclutar 1.000 participantes? Bueno, 1.050 que has dicho. Pues alrededor de un mes y un par de días logramos reclutar, la verdad que muchísimos participantes que estuvieron dispuestos a... Es impresionante y a mí me parece súper interesante que en un artículo en el que habéis estudiado, ahora nos cuenta los resultados, pero lo que habéis estudiado es el impacto que tiene a nivel psicológico el uso de Instagram, hayáis utilizado la propia plataforma para reclutar a los participantes. Es interesantísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final la gente es muy consciente de cómo las redes sociales están influyendo en nuestro estado de ánimo, en nuestro desarrollo, y creo que al final se ha generado como una curiosidad también de comprenderse a uno mismo, y de hecho muchas personas que al final rellenaban los cuestionarios a lo mejor dejaban de comentario me gustaría conocer qué resultados surgen de esta investigación. Pues en cuanto lo publiquéis, hay que hacerle eco en el canal de Rosa Molina, pero también en tu canal. Yo también le daré difusión porque es verdad que es importante. Oye, yo creo que a los participantes hay que devolverles los resultados porque han sido protagonistas del estudio. Entonces, ¿qué habéis encontrado? Bueno, muchas cosas interesantes e importantes de cara, creo yo, pues al ámbito clínico, al ámbito de la investigación. En primer lugar, uno de los datos más relevantes que observamos era cómo se relacionaba el tiempo de uso de la plataforma con la autocrítica. Entonces, en este caso, lo que observábamos era que los usuarios que utilizaban esta red social más de 3 horas al día eran los que obtenían puntuaciones más altas de autocrítica. Cuando los comparábamos con aquellos usuarios que utilizaban la red social entre 1 y 3 horas o menos de 1 hora. Entonces observábamos esa relación entre a mayor tiempo de uso, mayor niveles o puntuaciones de autocrítica obtenían los usuarios. Qué bueno, qué interesante. ¿Qué más? ¿Qué más habéis encontrado? Eso en primer lugar. En segundo lugar, observábamos también que al final el tipo de contenido que observaban los usuarios también tenía o cobraba protagonismo con respecto a la autocrítica y a la insatisfacción corporal. Y aquí apareció una cosa muy interesante en donde observábamos diferencias según la edad de los participantes. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, el grupo de menor edad, que estaba compuesto por usuarios de entre 18 y 35 años, observábamos que cuando observaba principalmente contenido relacionado con belleza o moda, es decir, contenidos que tienen que ver con la apariencia física,
obtenían puntuaciones más altas de autocrítica en comparación con aquellos participantes que observaban principalmente contenido de ciencia, por ejemplo. Entonces aquí empezamos a ver cómo la observación de este tipo de contenidos que están más vinculados a la apariencia física, a los estereotipos de belleza, a todos estos ideales de belleza a los que estamos expuestos, se vinculaba con una mayor autocrítica en el grupo más joven. O sea que en los que tenían de 35 a 50 años no se encontró este hallazgo. No. Exactamente. Al final, el grupo de mayor edad, de 35 a 50 años, que era nuestro límite de edad de nuestros participantes, no se observaba esta relación. Entonces, claramente observamos que al final el uso de Instagram es muy importante tener en cuenta el contexto y las variables de los usuarios, porque al final esta plataforma no afecta de igual manera a los más jóvenes en comparación a los más mayores. Pero yo creo que como tantas otras cosas, ¿no? O sea, ahora nos sigues contando de resultados, pero ya por lo menos 2 mensajes que podemos llevarnos a casa hoy es utilizar Instagram más de 3 horas al día no es recomendable porque se asociaba en todos los estratos de edad a unos niveles mayores de autocrítica y lo que vemos es que las personas más jóvenes, aquellas que tienen entre 18 y 35 años, desde luego que podemos mandarles un mensaje de cuidado con el contenido que ves. Porque como te centres sobre todo en contenido relacionado con la belleza, te va a acabar pasando factura, sobre todo que te va a hacer tener más autocrítica contigo mismo, ¿no? Que yo creo que tiene sentido, ¿no? Luego debatiremos sobre los mecanismos causales. Pero bueno, sigue contando los resultados, pero súper interesante. O sea que en todos los participantes, un uso de más de 3 horas diarias de Instagram se asoció a más autocrítica. Y en los participantes jóvenes que tenían entre 18 y 35 años, el tipo de contenido, cuando se veía principalmente contenidos de tipo de belleza o de moda, también se asociaba a unas puntuaciones mayores en la escala de autocrítica. Exactamente. Sí, observamos esa diferencia con respecto a la edad de los participantes. Y si llegáis a coger adolescentes, yo creo que más marcado aún. Totalmente. Yo creo que al final, creo que esta es la parte más importante a la hora de extrapolar los resultados, el darte cuenta cómo afectan en función de distintas variables. En nuestro caso concreto, nuestro foco estaba dirigido a la edad, pero a lo mejor sería muy interesante también conocer cómo varía en función del sexo, en función de otras variables que también creo que en consulta es muy importante tenerlo presente. Y cuéntanos, Andrea, ¿qué más habéis encontrado? Ok, con respecto a nuestra tercera variable, que era la insatisfacción corporal, lo que encontramos fue que observar principalmente contenido de fitness o deporte, que igualmente es un contenido relacionado con la apariencia física, se asociaba con niveles más altos en la escala de insatisfacción corporal, en comparación con aquellos participantes que a lo mejor dedicaban la mayor parte de su tiempo a ver contenido de ciencia. Entonces, bueno, que yo creo que también puede tener sentido, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido, porque al final, si estás venga a ver cuerpos esculturales, cuerpos de atletas, de deportistas, ¿no? Sobre todo, ya sean hombres o mujeres que se dedican al fitness, normalmente suelen tener cuerpos esculturales, ¿no? Pues yo creo que de ver estas imágenes que al final, aunque sean unas imágenes reales, que son excepcionales, que aunque te saltan en Instagram, además el algoritmo favorece que te salga el tipo de contenido que sueles visualizar, es decir, que al que vea fitness le va a salir más fitness. Totalmente, que al final creo que por más que queramos ponernos una barrera e intentar ver otras cosas, cuando ya Instagram te descubre y te engancha con un contenido, ya no deja de mostrarte más de lo mismo. Y el problema es que yo creo que acabamos distorsionando la imagen de la vida real, ¿no? Porque al final, si tú te metes en Instagram y ves siempre cuerpos esculturales, dices, oye, pues esto debe ser lo normal. O también al final, aunque racionalmente sepamos que la gente en Instagram cuelga el momento chulo, el momento guay del día o el momento guay de la semana, el viaje, y no saco todos los momentos en los que estoy triste, no saco todos los momentos en los que estoy trabajando duro, yo creo que cuando te pasas tanto tiempo viéndolo, sobre todo si es 1, 2 o 3 horas todos los días o más, pues yo creo que al final ese punto racional lo pierdes y distorsionas la realidad. Totalmente. Yo creo que empezamos a ver la vida real.
piensas que tu vida o que tu cuerpo o que tu vida en cualquier faceta, en cualquier ámbito de la vida, pues que es una mierda, cuando es una vida probablemente normal. Totalmente, totalmente. Y yo creo que al final eso nos lleva un poco también a esa parte de cómo explicamos todo esto, o sea, qué es lo que pasa en las redes sociales, que al final vemos que a mayor tiempo de uso, mayor autocrítica, o que al final contenidos vinculados con la apariencia física se han relacionado con mayor autocrítica o mayor insatisfacción corporal. Y yo creo que al final tiene que ver con esto que estás mencionando, que en redes sociales estamos constantemente expuestos, y en Instagram en concreto, que es una plataforma de contenido visual, a imágenes que muestran una cara, la mitad de lo que es realmente la vida de una persona, o imágenes completamente distorsionadas, que están editadas, con filtros. Entonces, claro, es un contexto en donde somos especialmente vulnerables para caer en la comparación social. Y nos comparamos con imágenes de personas que desde nuestra perspectiva consideramos superiores, ya a Claro. nivel físico, a nivel estilo de vida, a nivel recursos, comparar mi vida con esa persona que viaja constantemente y yo no me lo puedo permitir. O sea, al final comparamos nuestra vida con personas que muestran una cara que no es del todo real. Entonces nos deja en una posición de mi vida es completamente inferior a la de esa persona, o mi físico es totalmente inferior. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que tampoco hay que ser, o sea, drásticos, digamos, en este tema, Ujú, porque yo creo que lo que estamos demostrando, lo que trabajos como el tuyo, yo también ujú, tuve la oportunidad de participar en un estudio muy parecido con Rosa Molina, bueno, en el tuyo también he participado, pero en uno anterior con Rosa Molina, con otra alumna del trabajo fin de máster, en el que también estudiamos 600 participantes y estudiamos la asociación entre el tipo de uso y tipo de contenido con distintas ujú, variables psicológicas. Nosotros, en concreto, lo que vimos es que aquellas eran el 90% mujeres, que aquellas mujeres que utilizaban Instagram más de 3 horas al día tenían menor autoestima, mayor tendencia a la comparación física y ujú, mayor insatisfacción corporal que aquellas mujeres que utilizaban Instagram menos de 1 hora al día. Está ujú. claro que tanto este trabajo que yo hice con Rosa Molina y con otros colegas y como el que tú has hecho ahora, como son cortes transversales, solo podemos, encontramos asociaciones, pero no podemos decir que sea causal, que solo Totalmente. podemos decir, oye, esta exposición, en concreto, exponerse más de, utilizar Instagram más de 3 horas al día, se asocia a estos outcomes de bienestar psicológico, pero no sabemos si es causa-efecto, porque yo creo Total. que a veces también el que se encuentra peor se refugia en la pantalla como ansiolítico, como medio evasivo, etcétera, etcétera. O sea Claro, que no creo que todo sea causa de Instagram, ¿no? Yo creo que también aquellas personas que utilizan Instagram tantas horas al día, yo creo que también tienen un problema en la vida presencial o en la vida real. totalmente. Pero, y aprovecho para contar a nuestros oyentes, no sé si os acordáis, pero hace un par de años se filtró a la prensa, además a la prensa americana, pero a la prensa más prestigiosa o más difundida, tipo CNN, New York Times, que decir, esto estuvo en primer plano, en la revista Time también hizo un reportaje, no sé si os acordáis de los Facebook Files, pero yo me acuerdo que la empresa Meta, que es la dueña de Facebook y Ujú, de Instagram, ya tenía informaciones, tenía informes internos que veían como en adolescentes el uso de Instagram de Facebook también, pero Instagram, que es más visual aún, digamos, y que es más habitual lo de editar fotos y tal, sí que empeoraba mucho los problemas de salud mental de un porcentaje elevado de adolescentes. Entonces, esto lo sabían adolescentes. Es verdad que tanto tu estudio como el que nosotros hicimos previamente es en adultos, pero está claro que yo, en mi opinión, está claro que el mensaje que tenemos que enviar a los jóvenes, y yo creo que ujú. también a los adultos, pero a los jóvenes, es de hacer un uso racional de esta red social, ¿no? Que yo no creo que sea mala en sí misma, simplemente que tampoco se debe de abusar, pero como el alcohol y como otras cosas. Totalmente, totalmente. Yo creo que al final no deja de ser una red social en donde la gente encuentra también como un sentimiento de conexión y de pertenencia, y yo creo que en los últimos años también las redes sociales se utilizan para otras cosas que de cara a la salud mental son beneficiosas. O sea, Conectar. campañas también para visibilizar el estigma de la salud mental. Yo creo que cada vez estamos más abiertos a compartir esa parte en redes sociales,
pero estoy de acuerdo que al final estos resultados nos invitan simplemente pues, a tener precaución, a observar, creo que a tener un poco más de conciencia de cómo nos puede estar influyendo en el día a día y tomar ciertas o pequeñas acciones que nos puedan permitir utilizar las redes sociales de una manera más positiva de cara a nuestra salud emocional. Oye, Andrea, pues muchísimas gracias. El artículo estoy seguro de que te lo van a aceptar muy pronto, o sea que con un poco de suerte para cuando salga el podcast ya está el artículo en PubMed, si no será cuestión de semanas. Os animo a buscarlo. Barahona será la primera autora, también estará Rosa Molina, también yo soy uno de los coautores que me invitaron a participar, tuve esa suerte. Y muchísima suerte con tu carrera, con todos los proyectos que tienes en marcha, y muchísimas gracias por haber accedido a participar en el podcast con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias por la oportunidad y bueno, también con mucha ilusión esperando poder compartir esos resultados y bueno, seguir contribuyendo a tratar de mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud mental y de seguir teniendo estos espacios para hablar más de salud mental. Si me permites la broma, Andrea, cuando tenga usted ya publicado, nos enteraremos a través de Instagram de que ya lo tienes publicado. Nos enteraremos a través de Instagram de que Instagram en exceso no es bueno. Totalmente. Va a ser la primera plataforma en donde lo van a encontrar. El algoritmo te va a boicotear. Sí. Instagram solo tiene 14 años de vida, que lo sepamos. Y las redes sociales, ¿cuántas habrán dentro de 10 años? No lo sabemos. Pero ahí los profesionales de la salud mental os van a dar un trabajo apasionante y muy interesante. Gracias, Andrea. Un placer. Profesor, gracias. Querido Miguel, muchísimas gracias como siempre. Cuidaros mucho y hasta el próximo podcast. Gracias, Ricardo. Gracias, hasta luego. Un abrazo del Instagram, tema de las redes sociales, tema ciertamente apasionante. Bueno, ya saben que nos pueden enviar sus preguntas, sus sugerencias. Tenemos un correo electrónico a su entera disposición, que es contacto@psiquiatriatoday.com. Ya saben que este podcast ha sido patrocinado por Adamed Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo podcast.